que aparte de todo eso, ya dentro de lo que es la nueva normalidad, aunado ya con la NOM 035, que se cree dentro de la empresa que se nombre un comité de vigilancia para que den el seguimiento de cada trabajador o de las personas que llegan a entrar a las empresas. Cosa que si no se hace puede ser motivo de que nos lleguen a sancionar. Algo que bueno, no se había pensado anteriormente es que los empleados en esta ocasión, con esta nueva normalidad, si llegan a sentirse inseguros o que el patrón no está dando los medios suficientes para mitigar o de higiene o de prevenir la propagación del COVID, pueden meter una queja. Y con estas quejas podemos ser susceptibles a que nos hagan unas visitas ordinarias o extraordinarias, dependiendo. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado y empezar, si tenemos empresas o estamos en una de ellas, empezar a hacer ahí una colaboración, tanto patrones como los empleados, ¿no? Para que la empresa esté segura y esté libre de contagios. Algo que tiene que ver aquí es, si no se toman estas medidas, el trabajador va a estar siempre con el riesgo, con la preocupación, con el estrés de que se puede llegar a contagiar. Y bueno, ¿eso qué genera? Pues nos genera, aparte de todo, un ambiente tenso en el trabajo, un ambiente de estrés y por lo tanto la inseguridad, ¿no? Que el empleado y el patrón no se sientan a gusto trabajando. Si nosotros como patrones cuidamos al empleado y le decimos, mira, estas son, él por ley está obligado a seguir las instrucciones que diga el patrón. Y entre ellas, pues son todos los elementos de la nueva normalidad, ¿no? Como lo estaba mencionando, ¿no? Aquí, el patrón tiene que ser audaz para nombrar a este comité. ¿Por qué digo que debe ser audaz? Porque si no nombra a una persona que realmente le dé seguimiento y que tenga todo en orden, nos va a generar un caos dentro de la empresa. Y a nosotros no nos conviene eso. Porque si llega la Secretaría de Trabajo a preguntar si tenemos todos los archivos de los empleados, como si ya los encuestamos y sabemos que están en situación de riesgo o que tienen alguien en casa que tiene ese riesgo de contagiarse o que tiene hipertensión, tiene diabetes o tiene algo que lo hace vulnerable, nosotros podríamos entrar también en una negligencia, ¿no? Porque esas son las preguntas que se les debe hacer. No podemos tener a alguien que tiene diabetes trabajando y tenerlo en atención al público. ¿Por qué? Porque inminentemente se puede llegar a contagiar. Entonces, hay que tener ahí hay que empezar a detectar varias cosas en las empresas para que los empleados estén seguros y también el patrón, ¿no? Porque a veces no nos podemos confiar de que el trabajador está cumpliendo con las reglas de seguridad o de sanidad y nosotros no. Nosotros como patrones también tenemos que poner ese ejemplo, ¿no? Llegar con el cubrebocas, si vamos a estar con contacto con la gente, pues tener la sana distancia y aún así tomar todas las medidas, ¿no? Usar caretas, guantes si es necesario, si tenemos contacto con documentos para evitar contagios dentro de la empresa. Ahí tenemos que ver en la empresa cuántas personas están trabajando, que es una situación importante para mitigar lo que pudiera ser la NOM 035, ¿no? Si son 15 empleados, si son más de 20 empleados o más de 50 empleados, ¿no? Hay que tener especial cuidado y detectar las áreas de oportunidad para poder tener todo esto en orden. ¿Tienen alguna duda en relación a esto? Chicos, a través del chat pueden, o alguien quiere que le abra el micrófono, con muchísimo gusto también puede hacerlo de viva voz. Ok, bueno, pues no, licenciado, creo que esto ha quedado muy claro. Ok, bueno. Ok, aquí, ¿qué es la NOM 035? La entrada en vigor de la NOM 035 entra el 23 de octubre del 2020.
sea, ya está muy próximo. O sea, tenemos más o menos un mes y medio, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, 2 meses. Entonces, hay que tener esto ya listo. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el campo? El objeto de esta NOM es establecer los elementos para identificar y analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así que para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Es lo que les comentaba, que hay que apapachar un poco más al empleado, ¿no? Y tenerlo, pues estar al pendiente de eso, ¿no? Que a la vez eso nos va a generar mayor rendimiento y productividad adentro de la empresa. ¿Cuál es el campo de aplicación? Es en todo el territorio nacional. No importa, esto es a nivel nacional y a nivel federal. ¿Sí? Obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones del empleador? Establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contempla la prevención de factores de riesgos psicosocial y violencia laboral. Hay que estar muy pendiente de eso porque ahora con el trabajo de home office es más factible que vulneremos al empleador, al empleado. ¿Por qué? Porque nosotros como sabemos que está en casa guardado, es muy fácil llamarle a cualquier hora y preguntarle si ya envió algún documento, si tiene algún archivo, que si nos puede hacer algo después de del horario laboral. Y esto puede generar incomodidad, ¿no? Tanto para el empleado como para el jefe, ¿no? Que a veces también un empleado, como tiene el acceso directo con el WhatsApp, le manda al jefe un WhatsApp o una llamada a altas horas de la noche, pues genera molestia. Entonces, hay que delimitar muy bien los horarios laborales, ¿sí? Hay que evaluar también el entorno organizacional. ¿Qué es esto? Si detectamos que hay áreas que están un poco, que no están bien definidas o que la persona que está encargada no las está llevando o lleva el orden indicado, pues habría que darle tal vez oportunidad a otra persona y cambiarle el rol, no teniendo que rescindir su contrato, ¿no? Simplemente cambiar de rol. Ahí ya lo escucho. Pues quién sabe. Mira, aquí estoy y acá estoy. ¿Hay alguna pregunta? No, se metió un poquito de ruido, perdón. Ok. Hay que adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo lo indique, ¿no? Que es lo que les estoy comentando. Hay que ir, digamos, echando lápiz a todas las áreas de la empresa, ¿no? Si son centros si es de primera instancia, donde atienden a gente, si son áreas administrativas, si son almacenes. Entonces, cada área es importante y ver cómo está organizada, ¿no? Y cómo se van a implementar estas medidas de seguridad. Si es nada más en la entrada de la empresa o cada rato, ¿no? De que salen de cada área. Hay que también verles, separarlos un poco, porque tampoco pueden estar, con esto del COVID, no pueden estar en un espacio tan pequeño, unas 5 o 6 personas. Entonces hay que tratar de, o si van a estar muy juntos, separarlos de alguna forma o mantenerles más distancia para que no lleguen a haber contagios, ¿no? Acuérdense que la estrategia y el objetivo de todo esto es 0 contagios dentro de la empresa para que se puedan implementar implementando este tipo de acciones es lo que tiene que pasar, ¿no? Que todos están todos están en el mismo tenor de que de que se deben obedecer todos los protocolos de seguridad. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Pues observar todas las medidas de prevención y en su caso, el control para controlar los factores de riesgo,
Colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. Acuérdense que no es nada más la violencia entre el patrón y el empleado. Puede ser que exista violencia entre los mismos empleados, ¿no? También se deben de abstener de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y evitar el mobbing, ¿no? ¿Cuáles son los factores que se deben analizar y se deben evaluar en la NOM 035? Pues son los factores de riesgo que están contemplados en la norma, que son las condiciones del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, hay que distribuirlas con todos los empleados, el control sobre el trabajo, y más ahorita que muchas personas están trabajando a distancia, pues hay que tener mejores controles, ¿no? Para que no baje el rendimiento, ¿no? Las jornadas que excedan lo establecido en la ley. Si nosotros empezamos a trabajar, firmamos un contrato laboral que va de 9 de la mañana a 6 de la tarde o 7 de la noche, hay que respetar muy bien esos horarios para no violar ese sentimiento, ¿no? Porque en la casa es muy complicado que las personas delimiten o tengan bien delimitado su espacio físico, ¿no? Hay personas que tuvieron que utilizar su sala como oficina, ¿no? Y era el área donde estaba toda la casa, donde estaba toda la familia, ¿no? Y sigue estando la familia, y eso genera también estrés y violencia que va aunado con la violencia que se ha generado con la pandemia, ¿no? Que tanto es para hombres, mujeres y para los hijos, y también para los adultos mayores, pues con los cuales tenemos que convivir dentro de la casa, ¿no? Los elementos del entorno organizacional, en este sentido de pertenencia de los trabajadores, hay que hacerlos partícipes, ¿no? De que se pongan la camiseta de la empresa, es decir, bueno, mi jefe está haciendo es una situación muy complicada, pero mi jefe está haciendo todo lo posible para que estemos lo mejor que se pueda, ¿no? La formación para la adecuada realización de tareas encomendadas. El patrón, bueno, es muy difícil que desde la casa del patrón le dé todos los elementos al empleado para que haga sus funciones, ¿no? Hay quien en su centro de trabajo tenía computadora y sigue la computadora ahí en el trabajo, y no es posible que tenga esa máquina de trabajo en la casa. ¿Por qué? Porque no hay el espacio físico, no hay los medios adecuados para que la persona haga home office. Entonces hay que empezar a comprar en algunas ocasiones, o apoyar al empleador, bueno, al empleado, para que compre su laptop. Y no solamente la laptop, sino que tenga un internet fiable para que pueda hacer las labores. Entonces, es algo que muchos patrones no están observando en estos momentos. Y bueno, eso genera también problemas tanto con el jefe, con el empleado, ¿no? Las salidas del internet a veces no son buenas, y a veces el bolso o la bolsa de los empleados no les alcanza para tener un internet demasiado eficiente. La participación proactiva y comunicación entre los trabajadores es vital en estos tiempos. Hay personas que están usando el WhatsApp. La tecnología nos ha venido a ayudar mucho. Sin embargo, también la tecnología nos ha venido a restringir cada vez más, de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, el WhatsApp a veces suena como lo que comentábamos, ¿no? Después de horarios laborales, y sigue la gente trabajando desde la casa. La distribución adecuada de las cargas de trabajo con las jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal de Trabajo. Hay gente que con el home office no está trabajando 8 horas, sino que están trabajando 14 horas. ¿Por qué? Porque las mamás tienen que levantarse, a atender a los hijos, a darles las clases, a atender las clases de los niños, y tienen que dejar a un lado el trabajo de la oficina por hacer el trabajo de la casa, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso les digo que todo va junto, y es una situación que complica dramáticamente todo el entorno
familiar y laboral. Entonces hay que ser pacientes y tener esto muy presente para también de alguna manera mediar entre esas situaciones. Licenciado, yo creo que quisiera yo hacer una pregunta que muchos de nosotros nos hemos estado cuestionando. Lo que usted decía es esto. El empleador tiene la obligación de proporcionar las herramientas al trabajador aun cuando esté en modalidad home office, ¿ok? Y eso es una realidad, es el deber ser, pero también va unado con la NOM 035. En este aspecto, también a los trabajadores que estén en home office tendrían que hacerle esas preguntas, el llenado del cuestionario, ya sea en lo que es de 1 a 10, de 10 a 50 y de 50 en adelante. Y fíjese qué interesante, las respuestas serán muy diferentes, porque no es lo mismo estar en el centro de trabajo, que estábamos conociendo, el conocido para todos, a estar en la casa, porque además los niveles de estrés son muy diferentes en los diferentes escenarios, en el escenario del hogar y en el escenario de la empresa, ¿ok? Y ahora, yo creo que viene la pregunta del millón, licenciado. Estas revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿la Secretaría irá al domicilio para ver cómo están las condiciones? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Todo el mundo nos estamos enfocando al centro de trabajo. Ahí va a llegar la inspección. ¿Qué sucede si el patrón dice, ¿sabes qué? Mi gente está en modalidad home office. ¿Van a ir a las casas de nosotros? No, de hecho, ahí el home office va a ser muy difícil de que la gente, no pueden ir a verificar a la casa de un empleado a verificar cómo está trabajando. No, no funciona así. La Secretaría del Trabajo, a donde va es donde está físicamente la empresa, ¿no? Y obviamente la empresa, bueno, supone que todo eso de las visitas extraordinarias y ordinarias se hacen dentro del centro de trabajo para ver si efectivamente el patrón está cumpliendo con la nueva normalidad. Por ende, tiene que haber se tiene que seguir la ley, ¿no? Se tiene que cumplir tal cual. No se puede decir, ¿sabes qué? Como el jefe tiene 3 personas trabajando tal vez en su casa y la notificación le llega digamos, a su despacho, si tiene un despacho, llega la notificación al despacho, la recibe el portero, pero el patrón vive en Las Lomas, no van a poder atender esa diligencia. Ajá. Ok. Entonces, ahí van a tener que dejar ahí un mensaje, un citatorio para que se pueda llevar a cabo la verificación. Pero es obvio, si se encuentra cerrado, no hay que checar. Casi todas estas visitas extraordinarias que se están haciendo es porque hay alguna queja. Ok. O porque o porque son muy grandes las empresas y la Secretaría del Trabajo sí tiene digamos, la intención de checar que sí se lleve, ¿no? Dentro de la nueva normalidad hay un apartado que es ahí el acuerdo que está acá, que es el del día 29 de la número 4. Ok, pero en lo que yo lo busco, Ajá, licenciado, tenemos aquí una pregunta. Nos claro. comenta Jonathan López, tengo una pregunta. Si estoy haciendo home office, ¿mi empleador tendría que pagarme más por la luz o internet que yo pago? Pues bueno, ese debe ser un tema que sí se debe de empezar a medir. Obviamente, antes de la pandemia no había eso, ¿no? Había empresas que sí estaban haciendo home office ya, e incluso les dieron laptops y algún internet móvil para que pudieran llevar a cabo sus tareas. Pero hay empresas que no lo hicieron. Y obviamente, convenientemente, pues dicen, ¿sabes qué? Tú ganabas 10,000 pesos mensuales y ahora tú no tenías el internet en tu casa o tenías un internet muy, muy básico y no te sirve. Entonces vas a tener que tú erogar de tu salario para
para estar en óptimas condiciones para poder trabajar. Claro. Entonces, Y fíjate qué conveniente entonces para el empleador, ¿no? Porque a lo mejor muchas empresas, precisamente al ver la disminución de sus costos y gastos, en la medida de lo posible van a migrar a muchos trabajadores a esta modalidad, en la cual de mi sueldo yo voy a tener que hacer esas erogaciones y no me las van nuevamente a regresar bajo ningún esquema. sí, no, de hecho es algo que se tiene que empezar a plantear. Es un trabajo también de la Secretaría del Trabajo y bueno, también de los empresarios que también deben empezar a valorar eso. Porque si bien es cierto, pues hay muchas rentas que se dejaron de pagar, porque todos están haciendo home office y no pagan luz, no pagan Claro, renta, no pagan agua, dejan de pagar el internet de su local. Entonces, si lo multiplican por mensualidades, pues es mucho dinero. claro. Y es dinero que sí va a tener que pagar el trabajador. Yo sí he conocido mucha gente que tuvo que comprar una laptop más o menos nueva porque ya las que son ya muy viejitas son obsoletas y no sirven con el internet. Claro. Entonces, es una inversión de por lo menos de unos, para para llegar a esta nueva normalidad, de por lo menos unos 15, 20 mil pesos. Ok. Y Tenemos, aparte la renta del internet, que son más o menos unos 500 pesos, ¿no? claro, mensuales. Es una Ujú. rentita más que no teníamos considerado quizás muchos de nosotros, ¿no? Así Levantaron es. por aquí la mano, es Mario. Voy a abrir el micrófono, Mario. Ok. Mario, ya te deshabilité. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ok. Ah, no, que no tiene dudas, sorry. Nada más alzó la manita para decir, yo estoy aquí presente. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda respecto a este tema? Ok, bueno, pues ninguna. Licenciado, ¿a qué diapositiva nos vamos? Bueno, si quieren saber más o menos de cómo se llegan a implementar estas visitas extraordinarias, aquí está en la diapositiva, ahí está, no, la que sigue. Las inspecciones extraordinarias en materia de trabajo con motivo de la pandemia COVID-19 en México. Pues con motivo de la pandemia de COVID-19, la Unidad de Trabajo Digno y la Dirección General de Inspecciones Federales de Trabajo, dependientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, bajo la coordinación institucional, han designado a inspectores de todas las representaciones federales del trabajo para que visiten centros de trabajo. Y esto es para hacer las inspecciones extraordinarias en materia de seguridad e higiene, que es lo que les comentaba, ¿no? Pero aquí ya los vamos viendo un poco más ordenado. El primer operativo fue el 31 de marzo del 2020 y fue precisamente para ver qué tal estaban implementando las medidas de seguridad, ¿no? Y cómo se está enfrentando el COVID. La siguiente diapositiva, por favor. La visita de inspección es estricta y rigurosa, como les comenté. Bueno, es un procedimiento administrativo, por lo que es necesario tener toda la documentación e información actualizada con la finalidad de mitigar un posible riesgo y evitar una multa o incluso una exhortación de cierre de centro de trabajo bajo la amenaza de no hacerlo y darle vista a COFEPRIS. Y si es muy grave la falta, pues sí le tienen que dar vista al Ministerio Público Federal. Entonces, sí es una cuestión delicada. Ujú. O sea que yo como trabajador puedo ir, independientemente de que la Secretaría del Trabajo haga su revisión, yo también puedo ir a denunciar a mi empleador. Pues si está, por ejemplo, si te obliga, si según su imagen no permite que usen cubrebocas, pues es una situación muy grave. Entonces, ahí sí puede acudir una persona a denunciarlo penalmente, porque ahí lo está poniendo en riesgo de contagio. Ok, Entonces, es una situación que
que de verdad sí cambia todo el panorama, ¿no? Ya no es nada más el acoso, digamos, sexual o el móvil, ¿no? Ya es una forma en que la gente se puede contagiar por no seguir un protocolo o porque les exigen que no lo sigan, ¿no? Claro. Siendo que ya es obligatorio por norma. Ok, licenciado, y yo creo que también muchos nos cuestionamos esto. ¿Qué sucede si yo como patrón estoy haciendo todo el esfuerzo para darles todo lo indispensable para que ellos no se contagien? Tengo yo todas las medidas de sanitización en mi empresa, tengo los guantes, tengo los gogles, tengo las caretas, tengo las mascarillas, tengo todo. ¿Qué sucede si un trabajador no quiere acatar estas instrucciones? Bueno, pues entonces se le tiene que levantar un acta de que no está siguiendo las instrucciones y darle pues vista, por decirlo así, a la Secretaría del Trabajo, de que ese empleado está poniendo en riesgo a la empresa. Incluso también eso podría ser motivo de que el patrón pudiera implementar acciones penales. O sea, ya no nada más estamos hablando de la rescisión laboral, también podía afincar la responsabilidad penal. Pues es que es eso, el riesgo el riesgo de contagio se está contemplado en el Código Penal. Entonces, sí lo podrían hacer. Oh, Si puede ser que el trabajador le choque andar trayendo el cubrebocas y se lo pone como en la parte de abajo, como ¿no? bufanda, ¿no? Como bufanda, como vemos que mucha gente lo sigue teniendo. Dice que sí trae cubrebocas, pero nada más le tapa la garganta y no la boca y no previene que se llegue a contagiar. Claro. Entonces, sí podría hacerlo, ¿no? Ok, Teniendo evidencias de que no se tapa y de que pues, está poniendo en riesgo a toda la empresa. claro, porque fíjese qué interesante, licenciado. La NOM 035 va totalmente direccionada a tener el bienestar psicoemocional del trabajador. Y sí, me queda claro que muchas empresas han abusado, aún mucho antes del COVID, ¿no? Del trabajador. No digo que todas, pero muchas sí. Pero también creo que ahora viene el abuso por parte del trabajador, donde quiere sacar un beneficio denunciando al patrón. Y creo que también si no se toman las medidas adecuadas, esto sí puede conllevar a unos juicios, me imagino que bastante importantes, y no nada más para el patrón, para el trabajador de ambas partes, ¿no? Así es correcto. O sea, eh, no se prevía esta pandemia, como comentaba, pero esto iba encaminado para el bienestar del trabajador, para que tuviera un ambiente agradable y digno, ¿no? Pero con esta situación se convierte, uno va a trabajar y no es nada de eso, porque nada más está uno esperando a ver, tener noticias de que quién le dio COVID, o están esperando de que alguien en entrada tenga temperatura alta y no lo deje entrar, porque Claro, puede ser portador de COVID. claro, claro, claro. Ok, bueno, pues, ¿tienen alguna duda hasta aquí, integrantes? ¿Ninguna? Yo sí, sí, sí. Ah, ok, por favor. No, pues creo que no. Ok, se coló el ruido. Ok, licenciado, seguimos con la siguiente diapositiva. Por favor. Espéreme, creo que por aquí hay una preguntita. Ah, no, que ninguna. Todo está ok, licenciado. Ok. Proseguimos, por favor. Pues bueno, ¿qué es lo que nos va a solicitar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Si es que nos llegan a visitar, pues van a hacer estos documentos. Es acreditar si las actividades que se llevan a cabo en el centro de trabajo son esenciales o no. Por ejemplo, si es eh, un lugar una farmacia, pues sí o sea, sí debe de estar abierto. Entonces, tiene que cumplir todos los protocolos para que se lleve, para que cuiden a sus empleados. ¿Qué pasa si es, por ejemplo, una empresa más pequeña o tal vez una biblioteca? Una biblioteca, pues en estos momentos no es necesaria, pero si la abren, y alguien se queja de que lo están obligando a ir a trabajar, pues sí podría haber un problema, ¿no? Porque no es un área esencial. Ok, Y el semáforo establece muy bien
cuándo pueden aperturar algunas empresas y cuándo no. Aunque bueno, ahorita es relativo porque estamos en semáforo naranja y ya van a abrir cines, ¿no? O ya abrieron cines más Ya bien. abrieron cines. Entonces es una incongruencia, ¿no? Y también la autoridad no ha hecho nada para poder, digamos, aclarar todas estas situaciones. Es más importante ya la economía que la prevención del COVID. Claro, claro. Ok. Ok, Entonces, aquí bueno, una pregunta, licenciado. Nos pregunta Gustavo, ¿durante cuánto tiempo más se planea implementar todo esto? pues el Pero, gobierno no ha dicho una fecha exacta. Sin embargo, hay instituciones, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está pensando tal vez en octubre, noviembre o hasta enero. Entonces, yo, yo le hago más caso más bien también a lo que dice la UNAM, que son un poco más coherentes, sus investigadores sí están haciendo un muy buen trabajo y pues, todavía no hay posibilidad para que se hagan las clases presenciales, ¿no? Entonces, ahí nos dan los parámetros de qué podemos esperar y hasta cuándo, ¿no? Parece que hasta enero podríamos empezar a ver ya la implementación y el regreso un poco más ordenado, ¿no? ok, muchas gracias, licenciado. Pues continuamos entonces. ¿Sí? ¿Qué nos van a pedir? Bueno, demostrar la existencia del comité COVID, que es lo que les decía, ¿no? Que hay que nombrar a una persona o a varias personas que den seguimiento a ver cómo se está previniendo el COVID, ¿no? Que existan suministros suficientes como cubrebocas, el gel antibacterial, los sanitizantes, si ya se desinfectaron las áreas antes de que llegaran los empleados, a mediodía, antes tal vez de la comida. Hay muchos empresarios que sí están muy conscientes de eso y sí están implementando y están gastando muchísimo dinero para que sus empleados estén bien. Y sí le están, por lo menos cada semana hacen una sanitización muy extensa a profundidad para evitar precisamente los contagios, ¿no? En la mañana, antes de que entren los trabajadores, ya pasaron la sanitización. Cuando entran los empleados se sanitizan totalmente. Eh, Se les pide que se echen gel antibacterial, que cambien el cubrebocas que traen, porque les comento, no deben tener algo que estamos viendo en la RC Assessment, que deben de tener por lo menos 3 cubrebocas. Ok, 3 cubrebocas, que esto es que uno desde que sale de su casa al trabajo debe usar un cubrebocas. Ajá. Y llegando a su oficina, el cubrebocas debe de ser sanitizado y guardado. Y al momento que llega a la empresa, use otro cubrebocas. Y ese cubrebocas lo va a usar todo el tiempo que está ahí en el trayecto, ¿no? Bueno, del horario laboral. Acabando el horario laboral, se va a tener que poner otro cubrebocas para llegar a su casa. Entonces, todo esto son gastos que hay muchos trabajadores que lo están teniendo que cubrir. Sin claro. embargo, hay gente que sí están dando todo esto, ¿no? Y le están dando su kit para que su gente no se contagie, ¿no? Que les dan gogles, que les dan lentes protectores, guantes y el KN95 o los cubrebocas ¿cómo se llaman? Los termosellados, tricapa. Ok, tenemos otra pregunta, licenciado. Nos comenta Amaranta, si un empleado tuviera COVID y por ende sobrepasa un tiempo, ¿eso le afecta en su salario? ¿Cómo que si sobrepasan? Aquí la cuestión es que una cuestión muy delicada, el COVID todavía no está contemplado como riesgo de trabajo. Entonces, es una laguna legal que existe, ¿no? Porque ahí estaban diciendo que con 14 días que hubiera estado resguardado, después de que detectó que tenía COVID, ya podía regresar a trabajar. Sin embargo, hay personas que después de los 14 días, tal vez al 16º día, se hacen la prueba y siguen teniendo COVID.
Ok. Entonces tienen que quedarse más tiempo. Pero Sí. obviamente, Ujú. aquí lo que debe de hacer el trabajador es, pues obviamente mandar por escrito al empleado, bueno, al patrón, de que pues tiene todavía COVID y mandarle las pruebas suficientes para que no le vayan a bajar su salario, ¿no? Ok. Entonces, Ahora, si se logra acreditar que alguien más en la empresa lo tuvo y que por su culpa se contagió, bueno, ya es diferente. Pero tendría que demostrarse. ok. Entonces estamos hablando, Amaranta, creo que tu pregunta va enfocada si alguien se contagia, se le va a retirar de la relación laboral. En ese momento va a haber una suspensión de las relaciones laborales. No va a ser ninguna terminación ni ninguna rescisión de contrato. Es una suspensión de las relaciones laborales. Aquí el patrón licenciado tendría la obligación de pagarle su sueldo o se suspende la relación, se suspenden los pagos y hasta que regrese. Bueno, ahí la cuestión es que ahí depende ya del patrón. Hay muchos que son muy conscientes de la situación que hay. Dicen, ¿sabes qué? No importa, tú recupérate y yo te sigo pagando. Y hay patrones que dicen, te enfermaste, pues ¿sabes qué? Te suspendo y te levanto un acta administrativa y dejas de trabajar. Obviamente apenas se reabrían todos los juzgados y bueno, ahí esa es otra de las cuestiones que hay que empezar a ver, porque sí, va a ser todo un tema. Mucha gente se ha contagiado y ha dejado de ir a trabajar. Y la cuestión es que tampoco, para tener esas constancias de que tienen COVID, son complicadas de obtener. Que a Claro, veces tardan hasta una semana en obtenerlas. claro, porque además mucha gente no va precisamente social. ¿Por qué? Porque tiene más miedo de contagiarse allá que el posible contagio que yo pueda tener acá. Entonces, ¿qué sucede? Al no traerme la incapacidad formal por parte del seguro, pues yo como patrón tengo que actuar conforme a mis políticas y además como me lo marcan los cánones, ¿no? Entonces, se tomaría como que estás faltando al trabajo, aplicaría lo del cuarto día de inhabilidad que no te presentas y bueno, conlleva la parte precisamente de qué, pues de que tendrá que dar aviso a la Junta, bueno, todo el procedimiento que ya conocemos y podría ser ya definitivamente la rescisión del trabajo por faltas. Pero como usted bien comenta, licenciado, creo que como trabajadores, perdón, como empleadores, sí tenemos que ser conscientes de esta parte y bueno, pues también darle el voto de confianza al trabajador que nos está diciendo la verdad. Claro, tampoco conviene que nos esté ahí, que vaya, que te obligan y sabes qué, pues ya pasaron 14 días, tienes que regresar al día 15. Y oh, sorpresa, trae todavía COVID. Exacto. De hecho, hay algunas empresas que se están aventurando a comprar pruebas COVID para hacérselos a los empleados. Y bueno, eso es algo muy consciente de que pues ahí mismo le hacen la prueba y si tienen COVID, pues bueno, ellos mismos están cerciorándose de eso y pues bueno, ya no tienen que acudir al ISSSTE, ¿no? O al IMSS. Claro. Ok. Pues Amaranta, no sé si respondimos tu duda, si tienes algún otro cuestionamiento o todo va ok. Ok. Bueno, entonces, por eso es muy importante que sí exista el comité de seguridad e higiene, que es denominado el comité COVID. Que es eso. Ahora hay personas que no lo pueden hacer porque tal vez todos los empleados, todos que estaban empleados eran personas arriba de los 40 años y todos que son susceptibles o vulnerables a contagiarse de COVID, pues van a tener que contratar a alguna persona que haga todo esto, ¿no? La persona que esté tomando la temperatura en la entrada, que esté haciendo las bitácoras de cómo andan los empleados, de la gente, de los clientes que llegan a la empresa. Entonces, es interesante, se llaman los nuevos puestos de COVID. Exacto, sí. Ahora sí que a raíz de este tema del COVID, pues inclusive han surgido nuevos empleos. Ok, Así tenemos es. aquí otra pregunta, licenciado. Víctor Islas nos comenta, buenas noches. En relación con la enfermedad del COVID-19, en las conferencias que ofrece diariamente el sector salud, han mencionado siempre que se puede tramitar una incapacidad por dicha enfermedad. Entonces, ¿esto en la práctica es real? Pues sí, de hecho se hace. La cuestión es que a veces el mismo seguro no ayuda tanto. Ese es el problema.
Ok. Y esa es la realidad que ahorita tenemos, ¿no? La gente va a quererse hacer una prueba y no hay pruebas. Y tienen que pasar un calvario para ver en dónde están haciendo las pruebas y no tienen la capacidad económica de pagar 2,300 pesos para que se los hagan en un laboratorio particular. Particular, claro. Tenemos otra pregunta, licenciado. Dori nos comenta, ¿el mismo comité que ya se estableció en la comisión mixta se puede considerar para el comité nuevo o se debe establecer una nueva acta? Pues bueno, de preferencia es que esté muy claro, ¿no? Y darle los nombramientos correspondientes, porque si llegan a hacer la visita, nos van a decir, a ver, ¿quién es tu comité COVID? Ok, entonces tiene que ser por separado, es la recomendación. Así es la recomendación, tener todo muy claro para que, que no haya duda de que no se esté cumpliendo. Entonces, si ya se tomaron el tiempo de hacer esos nombramientos, pues que quede bien establecido en blanco y negro. Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué, Dori? Al contrario, gracias a ti. Pues creo que continuamos, licenciado, si gusta. ¿Ok? Otra de las cuestiones que hay que hacer es verificar el cumplimiento de la NOM 30 y el resto de las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son aplicables al trabajo, ¿no? Bueno, ahí al centro de trabajo. Verificar los protocolos de ingreso. Verificar los protocolos de ingreso, sanitación, filtros de entrada y salida, comedores, baños, transporte de personal, barreras físicas de separación, que es lo que le estaba comentando, ¿no? De que anteriormente pues no se tenía nada de eso y ahora se tiene que implementar y tener bien clara una estrategia. Revisar el equipo de protección personal, que es que todos traigan su cubrebocas, que no se lo estén quitando, para que no sean susceptibles de que le levanten un acta, ¿no? Administrativa. Confirmar la existencia de las constancias sobre la capacitación especial de los funcionarios respecto a los cursos brindados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, capacitación y capacitación a los empleados, ¿no? De cómo se deben de cuidar. Esto es algo que normalmente no se está haciendo y todo lo están haciendo al leal saber y entender, ¿no? Revisar la documentación sobre el personal laborando bajo la modalidad home office y el listado de personas vulnerables. Es muy importante que se tenga ese registro, porque sí lo van a llegar a solicitar. Confirmar el cumplimiento de la guía de acción de los centros de trabajo ante el COVID, emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto es, hay como empresarios o como patrones, tenemos que hacer o no dar de alta. Hay por ahí un link en el cual se tienen que dar de alta, que es de manera voluntaria, pero para decir bajo protesta, decir verdad que están cumpliendo con esos lineamientos, y siempre hay que tenerlo a la vista, porque si llegan a hacer la inspección y no tienen nada de eso, van a tener un problema. Ajá. Confirmar el cumplimiento de la guía de acción de los centros de trabajo emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Revisar el cumplimiento de la autoevaluación manifestada. Y bueno, a través de la plataforma electrónica misma que es de carácter obligatoria para las actividades consideradas como esenciales y optativa para los que no lo son, que es lo que estaba comentando. Para los que sí están ya trabajando al 100%, tienen que cumplir cabalmente con esta nueva normalidad, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que va a pasar en el recorrido? Pues tienen que hacer una inspección ocular de toda la empresa. Es el recorrido físico en el centro de trabajo para verificar la implementación de las medidas sanitarias, incluida en los protocolos, que verdaderamente se hayan implementado, ¿no? Algunos ejemplos son la existencia de tapetes sanitizantes, la toma de temperatura, cuestionarios a la entrada y salida del personal, los comedores, en los baños, en el transporte de la persona, la revisión de equipo de protección personal, existencia de jabón para portar cubrebocas y utilizar las marcas que determinen la distancia que debe existir entre los trabajadores, la instalación de divisores físicos, la sanitación y limpieza de las instalaciones,
y en general cualquier actividad que haya sido referida en los documentos del centro de trabajo. Se llevarán a cabo entrevistas con los trabajadores para que se corroboren si fueron capacitados y de ahí deriva de la contingencia sanitaria, ¿no? Practicarán una revisión para determinar si el cumplimiento de la autoevaluación manifestada ante el IMSS. Y bueno, en virtud del carácter extraordinario de estas inspecciones, es indispensable que se acepten y que se acaten todas las medidas de salubridad para evitar cualquier multa o sanción. Entonces hay que cumplir con la nueva normalidad. Claro. Aquí, licenciado, yo creo que hay una pregunta clave que también se tienen muchas dudas. ¿Estas inspecciones pueden llegar en cualquier momento o tendrán que avisarlas a priori? No, de hecho, se está manejando las que son las ordinarias, que son las programadas, ¿no? Y las extraordinarias que pueden ser en cualquier momento. Ok. Entonces, ahorita por la cuestión de la necesidad de que todo sea más rápido, están metiendo muchas extraordinarias. Ok, entonces, de repente, ¿puedo yo negar el paso a la inspección? No, de ninguna manera. Al momento de que eso, si lo llegan a usar, bueno, si lo llegan a realizar y impiden el paso a los inspectores, se pueden ser acreedores a una multa. Ok, entonces eso quiere decir, como usted dice, en octubre esto ya entra al 100% porque esto recordemos que ha sido por etapas. Y nos Así dieron es. ese tiempo a las empresas, a los empresarios, a que, pues a todo lo que es el personal administrativo que viene en toda esta labor de la creación de la comisión para efectos del COVID. Y si no lo acotamos, en ese momento llega la inspección, tengo que darles paso. Si no les doy paso, me hago acreedor a una multa. Ahora bien, me pueden clausurar si no les doy paso. Pues primero, bueno, tendrán que hacer un acta de manifestando que pues se les impidió el paso o se les negó que se les pusiera a la vista la documentación que están requiriendo. Y pues bueno, siempre es mejor que o sea, cooperar con la autoridad, ¿no? Ya más adelante, si vemos que pues son abusivos o van en contra de la ley, pues ya tenemos algunas estrategias jurídicas, tanto como el juicio de nulidad o el amparo, pues para echar atrás esta verificación o la determinación de la verificación. Perfecto. Bueno, pues entonces creo que viene la parte como que más sustanciosa, ¿no? Estrategias legales, juicios de nulidad y juicios de amparo. Así es. Que Perfecto. eso es bueno, ya depende de cada acta o de cada verificación, es como se determina si va a ser juicio de nulidad o de amparo. Ok, perfecto. Bueno, y bueno, en posteriores, ya lo que son cursos o talleres, pues usted va a ahondar en estas partes, ¿no? Creo que son las que nos interesan cuando no hemos tenido el tiempo de armar toda esta situación que ha sido completamente extraordinaria para todos. Y aclaro, no la hemos podido armar no porque no queramos, porque ahorita no existe el recurso económico para tener todas las medidas que el trabajador se le tendrían que brindar. Y eso creo que no lo está viendo la ley. La ley nada más está marcando lo que tiene que ser. Pero ¿qué sucede? Si el empleador no tiene ya el recurso económico para estos efectos, creo que la ley sí tendría que ponerse a pensar un poco en esta situación, que es una, pues aunque ellos no lo quieran marcar como una contingencia, es una contingencia. Claro, sí, de hecho no se puede obligar, bueno, están obligando de hecho a los empresarios y a los patrones a que eroguen una gran cantidad de todas estas cosas, de los cubrebocas, los sanitizantes, pero pues, hay empresas que tienen 5 meses cerradas Claro, y no tienen, o sea, o pago los salarios de los trabajadores o cumplo con esas, o pago impuestos o qué hago, ¿no? O sea, la espada, es ponerse entre la espada y la pared, ¿no? ¿Con qué totalmente. no cumplo? ¿Con qué no cumplo?
Claro, y además con la entrada también de la NOM 036, ¿no? Que es toda la parte ergonómica, que dices, bueno, pues yo sí quiero darte todas las herramientas también para que no te lastimes, te tengo que dar la capacitación pertinente para que sepas levantar cargas pesadas, si es que así es tu función dentro de mi empresa, pero si no tengo para pagar sueldos, pues menos tengo para pagar un curso. Claro. O para comprar todos los muebles que sean ergonómicos, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. Y además hacer Los las... teclados, ajá, las sillas, no, no, no. Es mucho dinero, mucho dinero. Ok, licenciado. Bueno, pues vamos a pasar esto, bueno, lo que usted comenta de la Constitución de la Ciudad de México en el artículo número 3. Si nos quiere ahondar un poquito en eso, licenciado. Ah, claro que sí. Bueno, aquí la disyuntiva. Quiero, quiero arrendar un departamento, pero con las noticias que hemos escuchado de que se quiere, bueno, se modificó la ley, ¿qué debo hacer? ¿Debo rentar o no, o ya no rento? Porque si bien es cierto en el artículo, bueno, pusieron que es necesario, que van a crear unos mecanismos para que la gente no sea lanzada de manera arbitraria. Y esto obviamente abrió la caja de Pandora. Oh, ¿por qué lo digo así? Porque yo como una persona que me tardé años en comprarme un departamento y lo voy a rentar, pues antes que nada, pues tengo que ver a quién se lo voy a rentar para que no quiera abusar de ese beneficio de la ley, ¿no? Que bueno, yo francamente veo que no es posible. El gobierno sí tiene la responsabilidad o la obligación de dar una vivienda digna. Sin embargo, un particular, como lo son los dueños de los departamentos o de las casas o de los predios, no tiene por qué darle vivienda a otro ciudadano. Y eso que quede muy claro, o sea, no somos beneficencia pública, ¿no? Somos gente que renta para obtener un ingreso extra. ¿Por Claro, qué? Porque tenemos el derecho y la propiedad de ese bien inmueble. claro, porque aun cuando la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, pero jamás indica que yo tengo que quitarle a un particular para dárselo a otro particular. De hecho, esa fue la polémica que causó el artículo, bueno, el inciso ¿eh? Así es, del artículo tercero, el inciso E, que es el derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad suficiente, diseño y ubicación y seguros que cuenten con la infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. Se adoptarán medidas de conformidad a la ley contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. Este punto, el punto numeral número 4, es lo que desató esta polémica, ¿no? Porque, bueno, ¿qué puedo entender con esto? El gobierno me va a apoyar o a mí como propietario de un bien inmueble o a la persona morosa que dejó de pagar. Exacto. ¿Tengo, tengo derecho a sacarlos de ahí o no? Y ahora con la pandemia, simplemente yo los tengo que mantener como un hijo en mi departamento, que yo tengo que pagar la luz, el agua y aparte el predial, y sin que ellos me paguen la renta. Exacto. Y Exacto. eso es una arbitrariedad total. De hecho, la ley establece que se debe de cuidar la propiedad privada de los ciudadanos. Ujú. Sí, porque además ahora pues corría el rumor, ¿no? De que si yo no estaba inscrita en el SAT como una persona que voy a rentar un bien inmueble, también en un juicio, al no haberle emitido los CFDIs correspondientes de arrendamiento, esta persona también gozaba de ese beneficio. Así es, y de hecho es algo discriminatorio. Es como decir, ¿sabes? O sea, es como no estás pagando impuestos, tú pierdes tu derecho a reclamar un bien que es tuyo. No es algo jurídicamente posible, porque el bien tutelado
es la propiedad privada y el derecho a que, el Estado de Derecho, ¿no? Que todo eso a mí me cuide el Estado y que yo tenga, que pueda ir a acudir ante un ministerio público o ante un juzgado, bueno, ante un juzgado de arrendamiento para hacer un desalojo, ¿no? Y que aparte me paguen lo que me deben. Claro, claro, porque entonces ya estaríamos hablando que caeríamos como que me vas a expropiar mi bien. O sea, yo creo que sí es complicado, sí es un tema delicado. Creo que nada más se ha estado hablando al vapor, al menos la Cámara de Diputados, de lo que pretende hacer. Y creo que, bueno, pues para eso están ustedes los abogados, ¿no? Para poder defender a estas personas que con mucho trabajo nos hacemos de un bien inmueble y queremos vivir tal vez ahora sí, como dicen, de nuestras rentas y resulta que ya no puedo porque ya tengo el temor de que me lo van a quitar. No, así es. Y de hecho, una de las estrategias que, bueno, voy adelantando, y yo les sugiero a las personas que me están escuchando, que si van a arrendar o están arrendando algún inmueble, que lo hagan de manera muy consciente y que aparte de que tengan todos sus contratos bien establecidos, si ya está a punto de acabarse el plazo que tenía para la renta, que se haga un nuevo contrato que deje como letra muerta el anterior y para que se genere un nuevo. ¿Esto para qué? Para que no se rompa la continuidad de los contratos y la persona que tiene la posesión del bien inmueble a quien se le está arrendando, pues no, el uso del bien, no puede alegar que no tenía contrato. Ahora sí que como con los trabajadores, ¿no? Para que no vayas generando antigüedad. Pues simplemente para evitar cualquier acción legal desleal, pueden hacer eso, ¿no? Y yo les recomiendo, si lo van a hacer a eso, súmenle también un aval y unos pagarés con domicilio cierto para poder emplazar. Y que estén, o sea, que estén enterados que si no pagan la renta, se les va a ejecutar también, o se les va a implementar un ejecutivo mercantil. Ok, pues buen tip, buen tip. Ok, bueno, pues entonces, lo que usted aquí mencionaba en el artículo 3, el derecho a la vivienda, toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada y todo lo que usted ya nos está comentando, ¿no? Que ya vimos que aun cuando lo marca la Constitución, es obligación del Estado darla, no quitarle el bien a uno para dárselo a otro. Ahí hago la precisión que este artículo es de la Constitución de la Ciudad de México. Ok. Porque la Constitución está regulado el derecho a la propiedad en el artículo 27 constitucional. Ah, bueno. Entonces, si hay no puede ser una norma, la Constitución, que es general, como la Convención, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede ser rebasado por este artículo tercero de la Ciudad de México, ¿no? Claro, Yo pues se los comento, ¿no? así es. Así de simple y de sencillo. Uh-huh. Ok. Damos paso a sesión de preguntas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, creo que nadie. Ok. Vamos a seguir, licenciado, si gusta. El juicio de desahucio. Que es precisamente, bueno, todo lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa? Ya renté y el inquilino simplemente me dice, perdí mi trabajo y pues hágale como quiera, ¿no? Ahora sí que necesito que usted me mantenga estos 5 meses, ¿no? Hablando que esto pasó en marzo. ¿Qué va a pasar, no? Bueno, el juicio de desahucio está precisamente, es un juicio mediante el cual se solicita la desocupación de un inmueble arrendado por un incumplimiento en el pago de la renta convenida, ¿sí? Una vez admitida la demanda, se requiere al arrendatario para que justifique, bueno, que sí está al corriente de sus pagos, de las rentas reclamadas o haga el pago de esas rentas, ¿no? De lo contrario, se previene para que de un término de 30 días o 60 días o 90 días proceda a desocuparlo, apercibido de que se ejecuta el lanzamiento y además que será a su costa. ¿Esto qué es? Pues se le dice a la persona que se le está arrendando,
tienes 30 días para que me pagues lo que me debes. Si no, vas a ser lanzado. Y aparte que vas a ser lanzado, vas a tener que pagarme las costas y todo lo que gasté para que seas lanzado. Entonces, eso es lo que quiere decir este párrafo. Este juicio este tipo de juicio se reconoce en todas las entidades y su regulación varía en cada código local de procedimientos civiles, pero generalmente se puede tramitarse a partir de que existen 2 mensualidades vencidas. Esto es, el señor dejó de pagarme 2 meses la renta, yo puedo empezar la acción legal o iniciar un juicio de desahucio para sacarlo de mi propiedad y que aparte me pague lo que me adeuda. Mediante este procedimiento también se pueden reclamar el pago de las mensualidades pendientes y las que le sigan generando hasta el momento que se desocupa el bien inmueble. Esto es, yo presento mi demanda el día que se abrieron juzgados, que fue ahora en agosto, 8 de agosto por decirlo, y el señor ya me debe 4 meses, y aparte el lanzamiento se realiza hasta el mes de enero, me va a tener que pagar desde marzo hasta el mes de enero, que es cuando se lanza la persona. Ajá. Ok, pues aquí tenemos una pregunta respecto a eso, licenciado. Tomás Vázquez nos comenta, hola, ¿hay algún riesgo si un familiar es el que me quiere rentar un local y me dice que no quiere pagar impuestos y que por ello no requiere CFDI? Es lo que hablábamos, ¿no? Precisamente, ¿cómo puedo entonces yo comprobar que esta persona efectivamente le renté, ¿ok? Y que si en algún momento ya no me puede pagar, ¿cómo lo saco? ¿Hay algún problema con esto, licenciado? Pues bueno, yo ahí lo que les recomiendo es que siempre mediante un contrato se blinda, que se blinda, aunque sea familia, aunque sea el compadre, aunque sea el hijo, háganlo. Se pueden evitar muchos problemas. Siempre y cuando tengan ya un documento en blanco y negro donde digan, establecen las cláusulas y se establece que se está arrendando, no hay duda de ese acto jurídico, ¿no? Que es un contrato. Si es nada más un contrato verbal, se pueden enfrentar a muchos problemas y podrían hasta perder su propiedad. Ok, pero en este caso a él le van a rentar el local. Ajá. No, más bien, a ver, Tomás, estoy entendiendo. Tú vas a rentar el local, ¿ok? Y esa persona no quiere pagar impuestos y por lo tanto no quiere que tú le des un CFDI de arrendamiento. ¿Estamos entendiendo bien? Pues bueno, hay que recordar que siempre cuando uno está pagando impuestos y está establecido legalmente, al momento que usted le extienden una factura pues es susceptible a que eso después se meta en las declaraciones de impuestos, ¿no? Así Y es es. deducible. Entonces, debería valorarlo, ¿no? ¿Qué sale más caro? No pagar renta, bueno, más bien, no deducir la renta que está pagando, porque a final de cuentas después va a tener que acreditar, o sea, ese pago mensual lo va a tener que de alguna forma cubrir, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues aquí yo quiero, ok, me dice, si le rentamos, le decimos es tanto masiva, por ello no quiere pagar el IVA para que baje el precio de la renta. Ok, bueno, aquí yo te quiero comentar también esta parte contable, Tomás. Ok, muy bien. Tú le vas a rentar el local a esta persona, ¿ok? Así es, tú le vas a rentar el local. ¿Qué sucede con esto? Tú, pues por ende, es un ingreso que vas a percibir, en el cual quiero pensar que pues te va a dar el dinero en la mano, ¿vale? Y él pues no quiere hacer deducible lo que te va a pagar a ti porque no te quiere pagar el IVA. Muy bien, hasta ahí todo está bien para él. Es familiar, vamos a suponer que está obrando de buena fe y no te va a quitar tu bien inmueble en ningún momento. Mi pregunta es la siguiente. Ahorita, licenciado, si estoy mal, corríjame por favor. ¿Qué sucede si yo tengo abierto un local comercial y llega una inspección? ¿Qué es lo primero que me va a pedir a mí como arrendador? Perdón, como arrendatario. Bueno, de entrada, lo que va a pasar es, primero a quien le va a llegar la inspección va a ser la persona que está ocupando el local. Ok.
Entonces, hay que tener cuidado porque luego se hacen, por ejemplo, en una lonchería, un ejemplo, el más claro, ¿no? Usted lo arrendó como lonchería y lo usan como lonchería y aparte venden cerveza. Y de repente llega una orden de verificación y ven que no tienen permiso para vender este alcohol. Y la bronca es para el dueño del local, porque el otro dice, bueno, pues yo me voy, pierdo mis refrigeradores y todo, pero usted, bueno, quien tenga el local no va a poder abrirlo, va a tener que llevar a cabo el juicio para reaperturar ese local. Entonces, hay que valorarlo mucho, porque a veces sale mucho más caro hacer las cosas mal, ¿no? Claro, y aquí también él nos comenta, sí, que le van a rentar el local y el dinero lo van a dar en efectivo. Insisto, esta parte creo que es muy común que nosotros estemos acostumbrados a eso, ¿no? Pongo un local comercial, lo doy para que alguien vaya y lo ocupe, para el giro que tenga que ser, la actividad que tenga que ser, pero ni yo quiero declarar ese ingreso, ni él quiere pagarme ese IVA. Aquí creo que está cayendo en aspectos muy delicados, tanto para el SAT como para aspectos de clausura del establecimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita el SAT está ávido de dinero y van a ir a hacer las inspecciones a través de la verificación de los domicilios fiscales. ¿Ok? No estoy dando en el SAT, simplemente abrí punto. Yo te aseguro, Tomás, que te van a clausurar eso. Las multas son muy altas y recordemos que quitar sellos que pone la autoridad es una pena, es penal, ¿no, licenciado? Así cuando se rompen los sellos. Y son multas muy, muy altas. Son arriba de 48,000 pesos. Ok, bueno, pues ya escuchaste la suma, Tomás. Creo que valdría la pena regularizar esa situación. Y déjame decirte algo, no te quedes con que no se puede. Hay estrategias fiscales Y que jurídicas. y jurídicas que permiten que tú, si estás dado de alta ante el SAT, que tengas tu negocio y que te crees que a través de un contratito que te vamos a decir después en algunas otras pláticas, hay un contrato que te permite esta situación que tú quieres hacer y puedas recibir tu dinero en efectivo. También aquí hay algo que hay que recordar ahorita. La ley de extinción de dominio también es importante tenerla en el radar. Porque cuando no tenemos un contrato y se le renta a cualquier persona y están haciendo actos ilícitos ahí, el gobierno puede quitarme ese predio o esa propiedad. Okay. Y para que yo acredite llevar a cabo, para que me lo restituyan, puede pasar mucho tiempo y sale muy caro. Sí. Y bueno, aquí ya por último nos comentaba Tomás, sí, es que ellos sí están dados de alta en el SAT, solo que el familiar no quiere pagar el IVA. Yo creo que sí reconsidera, Tomás, esta situación y a veces sale más económico el no rentarlo de esa forma a meterte en una multa de 48,000 y hacer la extinción de dominio, licenciado. Y que pueda ser susceptible, bueno, tal vez no es el caso de este familiar, pero se puede dar el caso de que uno de buena fe le renta a alguien que es un conocido, alguien muy allegado, y hacen cosas que no deben. Exacto. Bueno, pues entonces, no sé si hay más preguntas, si no ya pasamos al siguiente tema, licenciado, que es violencia de género, que no quisiéramos tocarlo, no porque no queramos, sino porque quisiéramos que no existiera. Bueno, ¿qué es la violencia de género? Ya mucho, en este tiempo hemos aprendido muchísimo de todo ese tipo de la violencia de género. La violencia de género es por el hecho de ser hombre o mujer, se les estén dando un trato denigrante. Y a eso se le llama violencia de género. La violencia de género puede ser física, moral, económica, y bueno, de esas tres vertientes son las más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque a una mujer, un hombre, si sabes que pues te quedaste sin trabajo, ok, pues ahora vas a depender solamente de una persona. Y ahora, pues tú tienes que hacer lo que yo te diga para que yo a ti te dé dinero.
esa es la violencia económica. Dicen, ¿sabes qué? Pues no limpiaste bien la casa, ahora yo no te voy a dar dinero un mes. Así es. O ¿sabes qué? Yo compro todo y ahí te dejo las cosas para que comas y para que hagas todo, ¿no? Y Claro. se le está recordando constantemente de que pues es una carga, que no está aportando. Entonces, es delicado. La Así. violencia económica es actualmente, digo, a veces inconscientemente uno no quisiera que pasaran este tipo de cosas, sin embargo, se pasa, ¿no? La violencia económica, ¿por qué? Porque no hay entradas en las familias suficientes para cubrir todas las necesidades básicas. Así es, licenciado. Sí, yo creo que este tema a veces es hasta como que de broma, ¿no? En nuestra sociedad. Así el típico de, pues, ¿a poco te pega tu mujer? Es de broma, pero es una realidad. Y creo que en la psique de un varón, no estoy minimizando la violencia hacia la mujer, pero creo que en la psique de un varón, cuando es afectado con esto, es más profundo aún, ¿no? Sí, porque queda psicológicamente se ve afectado, ¿no? O sea, de proveedor, o sea, lo que llegamos a pensar, ¿no? Es de proveedor me convierto en hijo de familia, ¿no? O lo que le sigue, ¿no? Pues ahora sí que el empleado de la casa, ¿no? Claro, claro, así es. Y bueno, pues entonces, licenciado, ¿qué podemos hacer cuando ya tenemos ya la violencia en nuestro hogar? Porque usted comentaba al principio esto, con la NOM 035, la migración al office y la parte donde ya en un espacio donde nada más, posiblemente nada más había estado la esposa si es que no trabajaba, los hijos, o sea, una vida cotidiana, la que conocíamos antes de toda esta pandemia, ¿no? Y de repente me topo con que ya todos estamos aquí, hacinados porque es la palabra, y el hacinamiento es precisamente porque no podemos salir o no deberíamos de salir. Yo ya tengo la violencia encima, como usted la comenta, es violencia económica, violencia emocional, violencia física y hasta sexual, Ujú. ¿ok? Y todo esto es un conglomerado que de repente ya no se puede parar y ya lo tengo encima. Hombres o mujeres, ¿qué tenemos que hacer, licenciado? Bueno, de entrada tenemos dos opciones. Es denuncio o no denuncio. Claro, Entonces, bueno, si uno decide no denunciar, bueno, va a tener que seguir aguantando todo eso, pero también tengo la opción de acudir a ciertos lugares donde me pueden ayudar, ¿sí? Que son los albergues, pueden también pedir uno, a ir en las alcaldías, hay 16 lugares, también se llaman lunas, donde pueden acudir para que se les ayuden, ¿no? Desde una asistencia psicológica y pues sí, o sea, irlos orientando, ¿no? Si van a seguir aguantando, de alguna manera hay que, mm, ¿cómo decirlo? Se va a escuchar muy feo. Que no se haga tan fea la decisión tomada de no denunciar, ¿no? Y aguantar. ¿sí? Yo francamente no estoy de acuerdo, yo no soy de la idea de que uno deba de aguantar ese tipo de situaciones o malos tratos. ¿Por qué? Porque eso a la larga se convierte en una bomba de tiempo. Claro, totalmente. Aquí tenemos una pregunta, Jonathan López nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia intrafamiliar? Violencia de género. La violencia de género es, por ejemplo, eh, uno como mujer, ¿no? Dice, se violenta a la mujer por el simple hecho de ser mujer. O sea, es la cultura machista, ¿no? A veces obliga a que se hagan comentarios ofensivos en contra de la mujer. La violencia intrafamiliar se puede derivar los malos tratos del hombre hacia la mujer, o de la mujer hacia el hombre, o de la violencia del padre y de la madre hacia los hijos. Y eso genera conflictos muy grandes en la familia, ¿no? Que es golpes, alcoholismo, hasta abuso sexual. Claro. ¿Sí? Ok, aquí estamos viendo, licenciado. No sé si tengan alguna otra duda, si quedó contestada, Jonathan. Aquí tenemos esto, licenciado. Usted aquí menciona en su presentación. Si eres víctima de violencia y estás en riesgo, puedes pedirle al Ministerio Público que ordene acciones para protegerte de manera inmediata. No hay que esperar ni un segundo, ¿ok? Se pueden imponer una o varias de las siguientes medidas, ¿ok?
Entonces, yo creo que esto sí sería importante que ahondáramos un poquito en esto, licenciado. Ok, por ejemplo, yo tomé la decisión de que ya no aguanto la situación en mi casa y voy a denunciar a la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que pedir al Ministerio Público? Bueno, de entrada es decir los hechos fehacientemente de lo que ha pasado. Si tengo pruebas, las presento. Y le pido que toda vez que mi vida o mi seguridad se ve amenazada, le pedimos al Ministerio Público que ordene un traslado a un refugio, un albergue, para que más o menos pueda llevar la situación, ¿no? Porque ya hay familias que ya no se aguantan, literal, que llegan a un grado tal que ya se llegan a lastimar con cuchillos o muy fuerte, o sea, se lastiman ya muy feo. Entonces, lo mejor es separarse. ¿Ok? Y aquí también dice que hay que separar al agresor del domicilio. Fíjense que esto es algo bien importante, sobre todo ahorita en el COVID, porque dices, bueno, que separo al agresor del domicilio. Y él puede argumentar que a dónde se va con la pandemia, pero sí procede, licenciado, el separarlo del núcleo familiar. Pues bueno, eso es en el Ministerio Público. Ahorita ya se abrieron los juzgados en materia familiar. Eso también lo puede pedir uno al juez. Pero bueno, como digamos que es más rápido la acción penal que la materia de, bueno, que los juzgados familiares, ¿no? Entonces siempre es más fácil y además, si hay un delito que perseguir, pues es la fiscalía, ¿no? Quien tiene que investigar y proceder por si procede a una cuestión penal, pues se va a un reclusorio si así lo meritan las acciones y se da el tipo penal de Claro. violencia familiar o violencia de género o, o daño moral, ¿no? O daño físico también. Claro, porque aquí también estamos viendo que se puede prohibir al agresor inclusive el acercarse. Así es una restricción, una orden de restricción. Ok, Esto es, toda vez que ya o sea, me ha lastimado tanto esta persona, que es mi pareja o que era mi pareja, entonces yo decido separarme y que no le pido que al Ministerio Público que no se me acerque ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a claro, mis bienes. en lo que conlleva todo el proceso de divorcio, la demanda penal, bueno, todo lo que tenga que ser objeto de esto, ¿no? Porque Así es. fíjese que aquí hay una situación bien interesante. Las mujeres u hombres violentados argumentan que su pareja tiene toda su documentación. Esto también se les puede obligar a la persona que está ejerciendo esta violencia que entregue toda esa documentación a la persona violentada. Y me Sí, imagino así que también es. a través de la orden de algún juez o a través del Ministerio Público. ¿Cómo es esto, licenciado? Así es ya que se presenta la denuncia, pues se le pide al Ministerio Público, toda vez que en la casa estaban todos mis documentos importantes, las actas de nacimiento de mis hijos, mi cédula profesional, mi INE, o sea, todos los documentos que solamente me sirven, o sea, me sirven a mí para poder hacer cualquier acción legal, ¿no? Incluso hasta dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos ahí las escrituras, yo soy el propietario y me quita la escritura mi pareja, ¿no? Ujú. Entonces hay quien dice, no, es que si yo te quito la escritura, tú ya no puedes vender. Son documentos que se pueden recuperar de otra forma, pero cuesta. Entonces por eso siempre es viable que mejor se lo regresen y pedir que quede en blanco y negro qué es lo que hace falta, ¿no? O qué documento necesito que me devuelvan. Claro. Ahora bien, licenciado, cualquier persona puede denunciar esto, aun cuando no sea la persona violentada. Así es, de hecho, por ejemplo, si yo veo que a mi vecina toda la noche le están pegando y veo que al día siguiente está golpeada, pues yo podría primero platicar con ella, oye, ¿sabes qué? Veo que te están violentando, tienes miedo, ¿quieres que te ayude? Eso es una cadenita que debemos empezar a implementar precisamente para que todo esto mejore, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo, mucho miedo. Entonces, el hecho de ir a denunciar a que están sufriendo, los pone en mayor riesgo. Entonces, al momento de que alguien se siente, digamos, cobijado o que está protegido por alguien,
pues es más fácil denunciar. Ok, Si yo veo que, por ejemplo, mis vecinos les pegan a sus hijos de una manera brutal, sí, yo tengo que denunciar, porque si al momento de que yo me estoy dando cuenta de eso y no denuncio, me convierto en cómplice. Y el total, día que llegue a fallecer o que lleguen a matar a algún menor, o incluso a la señora o al señor, sí. eh, dice, o sea, ahí se pudo haber evitado ese crimen, ¿no? O esa acción. Claro, totalmente. Y aquí también estamos viendo, licenciado, pues qué opciones tengo si no quiero denunciar. Bueno, pues Así entonces es, te puedes ir a los centros de justicia para las mujeres. así es. Pues, escapar de esa violencia en lo que pones en orden un poco toda esta situación y, bueno, mediante ayuda psicológica, ayuda legal, pues ya puedes aterrizar qué es lo que quieres hacer realmente, ¿no? Pero yo creo que aquí el punto es, salte de esa zona en donde estás en peligro junto con tus hijos, seas hombre o mujer, para que dentro de estos centros de justicia para las mujeres tengas tiempo para pensar qué quieres hacer con esta situación. No Así es. quedarte ahí, porque cuántas veces bueno, usted sabrá mejor que nosotros, licenciado, cuántas mujeres muertas porque el marido las mató, hombres muertos, menores muertos, por no poder, es que sabe qué pasa, que muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde podemos correr. Decimos que el Ministerio Público no nos va a hacer caso y eso es una realidad. A veces no le dan la importancia a lo que estamos diciendo. Hemos escuchado hasta en mofas que te dicen, pues ya regrésate a tu casa, ¿no? Pues es problema de pareja, es problema de esposo, no te metas. Pues al rato vas a regresar y te va a dar besitos y todo va a estar bien, pero no debe de ser así. Yo creo que al momento que te sientas violentado de una forma, cualquiera de las modalidades que ya dijimos, creo que sí tienes que pedir ayuda y hay instituciones. Así es correcto. De hecho, el Instituto de la Mujer también sirve, es bueno. Hay algunas asociaciones civiles que también están brindando apoyo porque a veces eh, con esto de los recortes presupuestales Oh, son más eficientes este tipo de asociaciones civiles que no tienen fines de lucro y pueden apoyar. Hay gente que no tiene la capacidad para hablarle a un abogado en el momento y sabe que el abogado necesito presentar una denuncia porque mi esposo dejó de darme la pensión alimenticia. también esa es otra. Es una forma de violencia, es una forma de violencia económica. Claro, sí. Sí, Entonces, ¿qué haces ante esa situación? Pues hay que denunciar. claro, claro. Y bueno, aquí también estamos viendo que hay unidades territoriales de prevención y atención a la violencia, Así es. las cuales, bueno, dice que están ubicadas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y están conocidas como lunas, lo que usted comentaba, y atienden de manera íntegra y tanto a niñas como a mujeres víctimas de la violencia de género. Aquí es violencia de género como tal. Así es. Ujú. Ok, y pues creo que en esto, pues aquí les vamos a dejar el teléfono del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que proporciona servicios integrales y multidisciplinarios a las mujeres víctimas de violencia familiar, a las hijas e hijos, y también pueden realizar el trámite de medidas de protección que ya estuvimos comentando. Está en General Gabriel Hernández 56, Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y aquí está el teléfono. Voy a dejar un ratito esta lámina para que, bueno, ustedes apunten los datos bueno, esperemos no estar en esa situación, pero si conocemos a alguien que podamos ayudarlo a través de darle esta información, pues proporcionanosla, ¿no? O inclusive tenerla en la agenda, uno nunca sabe cuándo la vamos a poder ocupar. Claro, ¿no? Y de hecho, un teléfono que también no está ahí, Ok, pero si tenemos una emergencia o vemos que está pasando en el momento, el 911, ok. es de acción inmediata. Ujú. Ah, pues ahí está. Yo que ya muchos, yo al menos no lo conocía, tal vez muchos no lo conocíamos. 911 integrantes del equipo. Con eso es una atención inmediata y al menos en ese momento salirnos de esa zona de violencia, posteriormente ir a las lunas para pensar qué vamos a hacer y bueno, pues ya en cuanto tomamos una decisión ya en firme, pues ir directamente ya a denunciar lo que se tenga que denunciar. Perfecto, pues si no hay más preguntas, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No hay más preguntas? ¿Estará todo claro?
Ok, bueno, pues creo que con esto pues hemos concluido, licenciado. Muchísimas gracias, de verdad, yo le agradezco infinitamente el tiempo que nos brindó para aclarar algunas dudas que teníamos. Y pues, sin más que agregar, como se los comentaba, este es el inicio del ciclo Rompiendo Paradigmas Empresariales a través de la capacitadora y consultora Círculo Estratega. Mil gracias a todos. No sé si quieran, por favor, abrir, aunque sea un ratito, su cámara para que, bueno, pues nos saquemos la foto del recuerdo y quede evidencia que todos estuvimos aquí participando, y espero que estos temas de verdad hayan sido de mucha utilidad para ustedes, ¿vale? El licenciado Roberto Cabrera va a estar en una segunda sesión con nosotros con otros temas que también va a ser de mucho interés para ustedes, y pues no me queda de verdad. Fuimos casi 400 personas las que estuvimos interesadas en este tema. Como se los comenté, esto va a quedar grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube para que ustedes, aquellos que no pudieron verlo, pues se queden con ese canal, lo puedan ver las veces que sean necesarias. E insisto, a lo mejor ahorita no se animaron a preguntar o, vamos, en el transcurso de esta charla, hicieron como que debo de preguntar esto, debo de preguntar aquello. Como quedamos. Aquí les voy a poner en por escrito en el chat lo que es el correo electrónico, aun cuando lo estuve subiendo en las videocápsulas, ¿ok? Ay, pero me da mayúsculas, esperen. Círculo estratega, ¿ok? .com. No, esperen, es que esta tecnología no se me da. Círculo, @ gmail.com. Ahí está. Este es el correo electrónico, circuloestratega.circulo@gmail.com. Aquí, por favor, si tienen ya también algún caso en particular, que ya tengan el problema encima, de cualquiera de estos tres, ya sea de la NOM 035, que quieran ahondar un poco más en cómo es el aspecto legal, cómo puedo ampararme, ¿verdad, licenciado, en un juicio de nulidad? ¿Ok? Y el otro juicio, ¿cómo puedo hacerle? El licenciado puede apoyarlos, ¿ok? También en la parte de lo que es el arrendamiento, también si ya tienen ahí ya el problema, él también los puede apoyar, y también en esta parte de la violencia intrafamiliar, ¿ok? Entonces, pues aquí está, se los dejo, y pues muchísimas gracias a todos. Voy a tomar la captura de pantalla para que todos salgamos lindos en la foto, ¿les parece? Ahí está. Pues muchísimas gracias, excelente noche a todos, y mil gracias. Esto no hubiera sido posible sin ustedes. Que tengan una excelente noche, licenciado. ¿Algo más que agregar? Pues yo les agradezco muchísimo la invitación. Espero que surjan muchas dudas a raíz de esto. Yo quedo a sus órdenes en la consultoría. También damos asesoría en todas las materias. Si tienen ahí alguna necesidad, con gusto los podemos atender. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, y por favor les pido que me dejen aquí en el chat alguna sugerencia que quieran darnos. Nosotros estamos precisamente lo que hemos platicado muchas veces, tanto a mis alumnos como empresarios como emprendedores. La mejora continua es lo que nos hace a nosotros alimentarnos, darles mucho mejor servicio, mucho mejor atención, pero eso solamente puede hacer a través de sus comentarios. Todos los comentarios que ustedes quieran hacernos son súper bienvenidos, a nosotros nos retroalimentan increíblemente, jamás se los vamos a tomar a mal, inclusive se los vamos a agradecer para mejorar, la mejora continua, ¿vale? Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Buenas noches. Hasta luego, cuídense Hasta mucho. luego.
Ok, pues qué gusto que sigan aquí los que se quedaron. Me da mucho gusto, pues. No quiero cerrar el chat porque si no se me pierde, más bien no quiero cerrar la sesión porque se me pierde el chat, ¿vale? Entonces, pues los que nos quedamos aquí como que en petit comité, ¿alguna duda? Yo creo que se esperaron al final, ¿verdad? Porque les daba pena preguntar. Pues todavía tenemos tiempo, ¿eh? Anímense. No, pues ¿de qué? ¿De qué? Gracias a todos ustedes. Hubo alguien por ahí que preguntó que si íbamos a tocar temas fiscales y contables. Sí, claro que sí. Sí, está dentro del ciclo de lo que son las conferencias. Su servidora va a dar algunos temas. Sí, vamos a dar también temas de control interno. Y pues no me queda más que agregarles que creo que esto va a ser algo muy provechoso para todos. Ok, chicos, pues buenas noches. Pórtense muy bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches a todos.